Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes, ¿no? Entonces, con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, donde se mostró el uso de la sentencia .tf, también se usó como parte del análisis en DC. También ya hicimos los siguientes temas, el uso de la sentencia .tran, ¿no? También vimos el tema 9, que son circuitos con interruptores y condiciones iniciales. También vimos el tema 10, que trata sobre el uso de la sentencia .ac, donde básicamente todo lo que se trató era en régimen senoidal estable. También el tema 11, que trató sobre la simulación de la potencia en régimen senoidal estable. Todo eso ya ha sido concluido. Ahora veremos la simulación de circuitos trifásicos. Entonces, este tema de la simulación en circuitos trifásicos se dividirá en las siguientes partes. En la parte 1, ¿no?, se van a simular circuitos trifásicos balanceados de tipo estrella-estrella, estrella-delta, y en la parte 2 se verán simulación de circuitos trifásicos balanceados de tipo delta-estrella y de tipo delta-delta. Como siempre, aquí se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico, es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, justamente para entender mejor algunos de los resultados que se obtengan mediante simulación. Bien, partamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Este es el primer problema que vamos a simular, ¿no?, del siguiente circuito trifásico balanceado, ¿no?, hallar todas estas cosas de acá. Ahora, noten que es un circuito en donde las conexiones de las fuentes están en tipo estrella y las conexiones de la carga están también en tipo estrella. Noten que estas cargas de acá, estas impedancias son parte de las fuentes, ¿no? Esta fuente tiene esta impedancia, esta fuente tiene esta impedancia, o dicho de otra manera, esta impedancia acá es parte de esta fuente, ¿no? Esta de acá son las impedancias de la línea, ¿no?, de la línea que conecta las fuentes de la carga, y estas son las impedancias de la carga por fase. Bien, entonces se nos pide hallar las corrientes de línea IAA, IBB y CC, estas corrientes que pasan por acá. Esta IBB en realidad es así. Las tensiones de fase de las fuentes, dado que esta impedancia es parte de la fuente, entonces se me pide la tensión de fase de A hasta acá, hasta el neutro, ¿no? Igual BBN de aquí a acá, BCN de aquí al neutro. Las tensiones de fase de las cargas, tensiones de fase sería de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá, ¿no? Y las tensiones de línea de las cargas, ¿no?, tensiones de línea AB, BC y la otra es CA, ¿no? Aquí yo tengo las respuestas que las he hallado mediante procedimiento teórico. Entonces vamos a verificar cómo están estas respuestas con lo que se obtenga en proceso de simulación. Bien, vamos a armar entonces el circuito. Otra cosa que también es importante notar es que este circuito ya está dado en su forma compleja, ¿no?, en su forma compleja. No me están dando, por ejemplo, acá valores en faradios o en Henry. Noten aquí que esta impedancia, como es más aquí, debo de suponer que la parte compleja de toda esta impedancia es una reactancia inductiva. Por ejemplo, esto vendría a ser así, ¿no?, la resistencia de 0.02 y acá la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque este es más.
¿no? Igual acá la reactancia inductiva de toda la parte, o mejor dicho, la reactancia de toda la impedancia es positiva, entonces yo tengo que asumir que esta es una reactancia inductiva. Y acá sería 0.1, ¿no? Y ya después veremos, esto sería 1, por ejemplo, esto sería XL2. Después veremos, ¿no?, qué valor tienen estos. Igual acá, ¿no?, 16 más 12J, entonces la parte de la reactancia es positiva. Yo tengo que asumir que la parte real es la resistencia y la parte imaginaria, como es positivo, es una reactancia inductiva. Ya vamos a ver cuál es ese valor, ¿no? Entonces, no me están dando frecuencia a la cual vamos a simular, puede ser cualquier valor de frecuencia, y con ese cualquier valor nosotros vamos a hallar efectivamente los valores de las inductancias, ¿no? Dado que yo no puedo ingresar al LTSpice colocándole estos valores J, no puedo, tengo que colocarle, en este caso, como es una inductancia, tengo que colocar valores en Henry. Y también nos están dando los valores de las tensiones, ¿no?, en su forma fasorial. Entonces debo de suponer que, por ejemplo, esta tensión de acá vino de algo así, 2400 coseno de omega t más 0. No nos están dando el omega. Esto de acá vino de seguramente 2400 coseno de omega t más 120. No nos están dando el omega. Similar aquí, ¿no? Acá sería 2400 coseno de omega t menos 120 grados. No nos dan el omega, directamente nos dan todo esto en su forma compleja, ¿no? Bien, entonces vamos a ir armando el circuito. Dado que este es el mismo punto, entonces yo ya podría partir haciendo esto, ¿no? Irlo armando así el circuito. B, C. Esta fuente está de acá, esta fuente está de acá, esta fuente está de acá, ¿no? Aquí vendría la otra parte. ¿No? Aquí vendría la impedancia de la línea, ¿no? Y como es balanceado es la misma, ¿no? Es balanceado, entonces esta impedancia es la misma que esta, es la misma que esta, y así las otras impedancias. Y como este es el mismo punto, ¿no?, que une estas tres, entonces yo también podría suponer que aquí está A, y puedo hacer esto, neutro B, C. Entonces yo puedo colocar así, y es así que vamos a colocar nuestro circuito, ¿no?, para no estar colocándole en diagonal ni nada por eso. Con esto es más que suficiente. Bien, veamos. A estas alturas ya deben de saber cómo usar los atajos del simulador. Por ejemplo, control N, nos sale la hoja donde vamos a simular la letra B, perdón, esa es la letra C. La letra B chica nos da la fuente de tensión. Control R, rotamos, ahí tenemos la fuente, y esta fuente va a estar en serie. Apretamos la letra R, sale la resistencia. Control R, con esta resistencia apretamos la letra L, nos sale la inductancia. Control R, control R, control R, nos sale esto. Bien, vamos a conectar esto. La F3 es para poderlo cablear, y acá le vamos a poner, por ejemplo, un label, ¿no?, F4, y ahí le ponemos A, por ejemplo, ¿no? Ya. Si queremos copiarlo, F6, ¿no?, copiamos todo esto aquí, copiamos todo esto aquí. Vamos a moverlo F4, vamos a alinearlo esto. Este ya no es A, sino este es B, clic derecho, y esto de acá es C. Ya, bien, acá lo conectamos, F3, y acá colocamos el neutro, ¿no? Apretamos G y ahí sale el ground. Listo. Entonces ya tenemos la parte de la fuente. Vamos a colocar, esto ya está. Todo esto ya está. Todo esto ya está.
vamos a colocar esta parte de acá. Entonces simplemente copiamos F6 y ya, listo. Ahí está la impedancia de la línea. Vamos a quitar todos estos labels, ¿no? Porque si yo lo dejo con los labels, el simulador va a asumir que este A es el mismo punto de acá, que este B es el mismo punto de acá. Vamos a quitarlo. Listo, y vamos a conectarlo con F3. Listo. Hay algo también que acá es necesario colocar, dado que nosotros estamos queriendo, con otro color, dado que nosotros estamos queriendo ver la corriente que va por aquí y por acá. Entonces lo que tenemos que hacer es inyectar o colocar una fuente de tensión de 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto, con polaridad de la siguiente forma, más menos, dado que más menos, si yo mido la corriente que pasa por esta fuente de tensión, la corriente la va a asumir en esta dirección, que está en concordancia con la dirección de la corriente que yo estoy asumiendo para el IAA. Y 0 voltios para que sea un cortocircuito perfecto. Entonces esto se convierte como siempre en nuestro sensor de corriente. Entonces esto lo colocamos aquí, hacemos lo mismo acá y hacemos lo mismo acá. Entonces coloquemos eso, la fuente de tensión, control R, así no, control R, ahí va, 0 voltios, y aquí colocamos por ejemplo IA. Ya, ahora le hemos cambiado de nombre a la fuente de tensión, le hemos puesto IA. Ahora está como, ahora va la corriente que midamos por esta fuente, ¿no?, de tensión, ¿no?, va a ser la corriente que vaya en la dirección de izquierda a derecha, de mayor a menor potencial, ¿no? Vamos a copiar esto, acá le cambiamos esto que sea B, y acá le cambiamos aquí que sea C, línea C. Y por último, ¿no?, está esto de acá, ¿no?, que dijimos que lo íbamos a conectar así. Bien, vamos entonces, copiamos esto, va, ahí está. Y acá colocamos el neutro. Bien, el circuito ya está. Ahora vamos colocando, por ejemplo, esto de acá, 2400 ángulo 0, 2400 ángulo 120, para la línea B 2400 ángulo menos 120. Ya, eso lo vemos aquí, clic derecho aquí en la fuente, por ejemplo de la línea A, nos vamos a Advance y aquí en Smart Signal hace análisis, amplitud 2400, hace fase 0. Si quieren colocan al 0, si no lo colocan el simulador lo va a tomar como si fuese 0 igual, ¿no? Ahora lo vamos a dejar ahí. Para la fase B, ¿no?, si clic derecho, Advance, hace amplitud 2400, hace fase 120 grados. Bien. Y aquí, clic derecho, Advance, amplitud 2400 menos 120 grados. Listo. Vamos a ir colocando las resistencias 0.02 por fase en las impedancias de la fuente de tensión. Vamos colocando, después nos ocupamos de las inductancias. 0.02, copiamos y también pegamos. Y también pegamos. La siguiente es 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Y la siguiente 16. Ok, 16, entonces colocamos aquí, copiamos
copiamos, listo. Bien, ahora vamos a resolver el problema de cuánto tenemos que colocar a esto de acá, ¿no? Los valores de estas inductancias. Observen que la inductancia, ¿no?, en su forma de reactancia tiene esta forma de acá, J omega L. Ok, veamos entonces las de la fuente. Las de la fuente, como es un circuito balanceado, todo vale 0.16 J, ¿no? Entonces esto es 0.16 J. J se va con J. L es 0.16 sobre omega. Entonces este es el valor de la inductancia. Noten que está en función de la frecuencia, pero aquí frecuencia en el circuito no me están dando. Las inductancias de las fuentes, por ejemplo, las inductancias sean de las fuentes, ¿no?, de las cargas, de las líneas, perdón, o de la carga, tampoco me la están dando. Entonces yo tengo que asumir esto para ver qué inductancia agrego al circuito, o qué inductancias agrego al circuito. Esta va a ser las inductancias de la fuente. Las vamos a poner en función de la frecuencia angular y la vamos a poner entre llaves, ¿no?, dado que hay una operación aritmética ahí. Entonces coloquemos, ya después vamos a ver una frecuencia adecuada. Clic derecho acá entre llaves, 0.16 entre F ang. Listo. Frecuencia angular, y esto lo copiamos, igual acá, pegamos, igual acá, pegamos. Ya. Bien, esto es en cuanto a la fuente. En cuanto a la línea, de igual forma, XL es J omega L de línea, y este es 0.8 en cada uno. Entonces esto es 0.8 J. J con J se van, L de la inductancia será 0.8 entre omega, que es la F angular. Entonces acá no es 0.16 sino es 0.8. Pegamos, y aquí en la impedancia de la nos vamos a la impedancia de la carga. La parte reactiva es 12J. Entonces en cuanto a la carga, XL es J omega L, y esto es 12J. J con J se van, L es 12 sobre omega, y lo colocamos entre llaves. Bien, dado que hay una operación aritmética ahí, ¿no? 12 sobre la frecuencia angular. Estoy cambiándole de nombre a L8 y eso no está bien. Tengo que cambiarle a L. Clic derecho, ahora sí. Ahora sí, estaba que le cambiaba a L8, a la instancia, al número de la inductancia. Lo que tengo que cambiarle es a L, no a L9. Clic derecho. Listo. El motivo por el cual yo no estoy colocando el símbolo frecuencia angular como omega, así como W o como omega, es porque esto está reservado dentro del simulador LTSpice. Para LTSpice el omega, si ustedes lo utilizan en un ambiente gráfico, el omega es 2pi f, ¿no?, la frecuencia que se va a barrer. Omega entonces es 2pi f. Eso ustedes lo pueden ver acá en el manual. El link se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Si ustedes se van a la página 45, aquí ven las siguientes constantes están internamente definidas, ¿no? Número E, pi,
K, que es la constante de Boltzmann, la carga. También las palabras time, frec, ¿no? Omega y W son palabras reservadas. Es mejor no usar ese tipo de palabras cuando ustedes parametricen algo como ahora, ¿no? Dado que, por ejemplo, como acá estoy mostrando, yo estoy poniendo F angular, no crear conflicto con esto, ¿no? Esto es omega y esto también el LTSpice para datos gráficos lo interpreta también como omega, ¿no? Y esta frecuencia es la que se va a barrer. Bien, ahora no tenemos todavía la frecuencia, ¿no? Entonces nuestra frecuencia angular todavía no la sabemos, pero la podemos o la vamos a dar ahorita. Todo esto lo vamos a simular con el punto AC. Entonces clic derecho acá, Edit Simulation Command, nos vamos a AC Análisis. Nos aparecen cuatro cosas: Type of Suite, Number of Points, Start Frequency y Stop Frequency. En el Type of Suite, dado que el punto AC es básicamente un barrido de frecuencias, tipo de barrido, octava, década, lineal o list, ¿ya? Nosotros básicamente lo que hemos estado usando para este tipo de problemas es linear, ¿ya? Linear, que también puede ser list, pero básicamente linear. Number of points, start frequency y stop frequency es lo que tenemos que llenar. Entonces vamos a ver de qué se trata. Dado que si usamos un punto AC es básicamente un barrido de un intervalo de frecuencias, ese intervalo va a barrerse en Hertz. Nosotros lo estamos poniendo en función de la frecuencia angular, no de la frecuencia en Hertz. Por lo tanto, omega, recordemos que es 2πf, entonces frecuencia es omega sobre 2pi, donde omega ya sabemos que es f angular. ¿Qué se nos está pidiendo? Se nos pide el start frequency y el stop frequency según la ventana que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Porque por lo menos necesitamos dos puntos para hacer una gráfica, ¿no? Y nuestros resultados nos van a salir gráficos. ¿Y para qué necesitamos resultados gráficos? Con resultados gráficos nosotros podemos aprovechar y hacer aritmética de resultados gráficos. Podemos multiplicar, podemos dividir, podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el start frequency informamos f angular sobre 2pi, obviamente esto entre llaves, y en el stop frequency informamos f angular sobre 2pi más un micro. Un micro vendría a ser un microhertz, es decir, la distancia que existe entre el start frequency y el stop frequency es un microhertz. Esto de acá. ¿Es muy pequeña? Sí, es muy pequeña. Entonces con eso me aseguro que, por ejemplo, lo que mida acá, en este punto, va a ser muy aproximadamente lo que mida acá, dado que hay muy poca distancia entre el start y el stop frequency. Entonces podemos pensar que todo esto de aquí es un solo punto de frecuencia, dado que es así como se trabaja en la parte teórica. Se nos da una sola frecuencia en este tipo de problemas, ¿no? De fasores, ¿no? Se nos da una frecuencia y con dicha frecuencia nosotros calculamos los valores de las impedancias, ¿no? Sí, dado que, por ejemplo, con un solo punto de frecuencia que normalmente nos da está dado en la fuente, ¿no? O en las fuentes para este caso, ya podemos sacar los valores de las impedancias, ¿no? En este caso, ¿no? Y también de las reactancias, dado que si nos dan, como siempre, ¿no? Un circuito, por ejemplo, de 1, 2 henrios, ¿no? Y esto que sea 2 coseno de 3t más 0, ¿no? Entonces, a la hora de pasarlo a su versión compleja, esto será 2 ángulo 0
acá 1 y acá esto es J omega L. El omega es 3, entonces esto es 3 por 2, 6, acá sería 6J, ¿no? Pero para este problema nos han dado esto, pero no nos han dado cuánto es el omega. El omega entonces puede ser cualquiera en estos momentos. No podemos parametrizar en cualquier valor, ¿no? Y el omega es un solo valor. Por eso es que yo estoy haciendo el artificio que entre el start frequency y el stop frequency haya una diferencia de 1 microhertz, para que entre este punto y este punto se piense que es un solo punto, ¿no? Un solo omega, ¿no? Y desplegar datos gráficos, resultados gráficos y aprovechar eso, ¿no? Nos va a ayudar mucho, ¿no? En sacar varias cuentas. Bien, ¿qué frecuencia angular puede ser? No sé, se me ocurre frecuencia angular, por ejemplo, 1 radián. Ya hemos visto en los videos anteriores que puede ser 1, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 1K, puede ser 15K, puede ser 7K, puede ser 9K. El resultado va a ser el mismo. Entonces podemos colocar 1, ¿no? Y eso lo vamos a definir como un parámetro. Acá, y el number of points, que me estaba olvidando. Number of points es la cantidad de puntos que va a haber entre el start y el stop frequency. Puedo colocarle, por ejemplo, 2 puntos, se me ocurre algo, ¿no? Dado que es muy pequeña la distancia que hay entre el start y el stop frequency. Entonces acá colocamos number of points 2, start frequency, el start frequency entonces es entre llaves F angular entre 2 por pi, cierro, y entonces ya está esto. Acá bajamos y acá le sumamos más un micro. Listo. Fíjense cómo todo está quedando en función de la frecuencia angular. Entonces vamos a todo se está parametrizando en función de esa variable. Entonces vamos a definir cuánto vale esa variable. Le damos aquí en clic en punto P, clic derecho, Help Me Edit, aquí abajo, y nos vamos a punto param statement. Le damos clic, entonces ahí colocamos F angular, ¿no? La variable que estamos usando. Valor 1 radián sobre segundo. Entonces fíjense cómo ahora 1 radián sobre segundo, 1 radián, ¿no? Es el F angular. Entonces todo aquello que esté en función de el F angular, ¿no? Las inductancias, ¿no? Y el barrido en la frecuencia va a estar en función de ese 1. Simulamos y aquí vemos el eje Y, ¿no? Observen que en el eje Y se despliega la frecuencia, en el eje X se despliega la frecuencia, ¿no? Observen que varía muy poco, claro, porque estamos variando 1 microhertz. Y ahora vamos a ver la corriente, lo que nos están pidiendo acá, ¿no? Las corrientes de línea IAA, IBB y CC. Bien, veamos la corriente IAA. Bien, observen que en el eje en el eje Y de la izquierda se está desplegando la magnitud en decibelios, y en el eje Y de la derecha se está desplegando los grados, ¿no? El ángulo de fase, y el ángulo de fase corresponde a la línea punteada, ¿no? La magnitud en decibelios corresponde a la línea continua. A pesar que ustedes ven variación acá, observen el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda varía desde 41.29 hasta 41.29, por lo menos los dos primeros decimales no varían. Lo mismo puedo decir del eje Y de la izquierda, de la derecha, no varía tanto, por lo menos los dos primeros decimales, menos 38.79 aquí en el límite inferior del eje Y de la derecha, no varía tanto hasta el límite superior. Ahora, yo no quiero en decibelios la magnitud, yo lo quiero en escala lineal. Clic derecho, nos vamos a linear. Y ahí tenemos, ¿no?
la corriente. Aquí en el eje Y de la izquierda está la magnitud y aquí en el eje Y de la derecha está la fase. Le damos clic. Ya saben que la línea continua corresponde al eje Y de la izquierda y la línea punteada corresponde al eje Y de la derecha, ¿no? A la fase, ¿no? Ustedes mueven el cursor y observen cómo la magnitud y la fase, por lo menos después de sus primeros dos decimales, después del punto decimal, no varía en todo el intervalo de frecuencia que ustedes están desplegando el resultado, ¿no? Claro, porque de este punto a este otro punto hay 1 microhertz de diferencia. Bien, entonces es 116.01 y de fase menos 38.79 grados. Entonces aquí tenemos, ¿no?, esa corriente 116.03, muy cercano a lo que hemos obtenido en magnitud, ángulo menos 38.8 amperios, muy cercano. Ahora vamos a ver el IBB. Si ustedes quieren desplegarlo esto como número complejo cartesiano, clic derecho acá, se van aquí, Cartesian. Observen cómo el eje Y de la izquierda tiene la parte real del número complejo y le corresponde la línea continua verde, y el eje Y de la derecha corresponde al número imaginario de todo el número complejo. Lo sacan porque acá hay un I de imaginario. Entonces ustedes mueven el cursor, observen cómo acá está la parte real y la parte imaginaria, porque acá es el I, ¿no? 90.42 menos 72.68 J o I. No lo queremos así, lo queremos como fasor, no como número complejo cartesiano. Clic derecho entonces, bode, ok, volvemos acá, clic derecho, linear, ok. Bien, ya tenemos el IAA. Vamos a ver el otro, lo podemos sacar del mismo circuito, ¿no? Vamos a borrar esto. Ahí está. Observen, siempre observando los límites, por ejemplo en el eje Y de la izquierda, observen el límite inferior y el límite superior desde su punto decimal, por lo menos 2 decimales después, no varía nada o prácticamente nada. Y observen también el eje Y de la derecha, ¿no?, la fase. Después del punto decimal, ¿no?, tanto desde el límite inferior hasta el límite superior, después de su punto decimal, 2 decimales después, prácticamente no varía nada. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes tienen la magnitud 116.01, ángulo 81.20. 116.03, ángulo 81. Muy cercano. Vámonos con el I sub CC. Lo pueden sacar, vamos a borrar esto, lo pueden sacar de acá también, ¿no? Se van a esta de acá, corriente por la fuente de tensión a la cual ustedes han denominado IC. Ahí lo tienen. Siempre observando el límite inferior y el límite superior, ¿no?, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda, y la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la derecha, ¿no? Hay muy poco entre este límite y este límite, hay muy poca diferencia. Entre este límite y este otro límite hay muy poca diferencia. Entonces ustedes ponen el cursor y vean cómo sale 116.01, ángulo menos 158.79. 116.03, ángulo menos 158.8, ¿no? Ahí nos sale menos 158.79, muy cercano. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a, esto ya está bien, hallar las tensiones de fase en las fuentes. Entonces vamos a hallar la tensión de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Observen, quitemos esto. Entonces vamos a ver de aquí acá a neutro. Ahí tienen ustedes la tensión de fase, ¿no?, de la fuente, tensión de fase de la fuente, ¿no? Aquí siempre observando el límite inferior, la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior
del eje Y de la izquierda, observen que casi nada de diferencia, ¿no? Y a este eje Y de la izquierda le corresponde la línea continua. Comentarios similares para el eje Y de la derecha, ¿no? Que mide la fase. Entonces clic derecho acá. Vean ustedes cómo la magnitud, ¿no?, es 2.3865 kilo. Entonces en el fondo es 2386.5 de magnitud y de fase es menos 310.71 miligrados o menos 0.31 grados. Entonces 2386.5, observen que nos sale 2386.6, ¿no? Esto es lo que hemos hallado nosotros nuevamente por procedimientos teóricos, y el ángulo menos 0.31 grados, muy cercano, ¿no? Ahora vamos a hallar BBN, que es de acá hasta acá. Seguramente la magnitud nos va a salir igual. Le damos clic acá, perdón, también lo podemos hacer por ese lado, pero vamos a ver de acá hasta acá. Ahí lo tienen, siempre fijándose en la diferencia de los límites de cada eje, varía muy poco. Entonces ustedes varían acá el cursor, vean que casi no varía nada aquí arriba. Entonces es 2386.5 y 119.689 grados. Igual 2386.6, ángulo 119.69 grados, muy cercano. Vamos ahora a medir el BCN, que va de acá hasta acá, desde este punto hasta este punto. De acá hasta acá. Y vamos a quitar este de aquí. Bien, siempre fijándonos en la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, tanto del eje X, tanto del eje Y de la izquierda, vemos que no hay casi nada de diferencia, y la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la derecha, no hay prácticamente nada de diferencia. Le damos el clic aquí. Nuevamente la magnitud sigue siendo la misma y la fase menos 120.31. Veamos cuánto nos sale acá. Magnitud la misma, la fase menos 120.31, ¿no? Muy cercano. Entonces esto y esto, y hasta ahora las tensiones de fase de las cargas, ¿no? De aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Vamos a eso. Quitemos esto y veamos esta tensión de acá, tensión de fase de la carga, de aquí a acá. Bien, ahí está. Fijándonos entonces que no hay casi nada de variación entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda. Comentarios similares para el eje Y de la derecha, ¿no? Recuerden, para el eje Y de la izquierda le corresponde la línea continua, para el eje Y de la derecha le corresponde la línea punteada. Clic aquí, ¿no? Entonces movemos el cursor, se mueve pero el último decimal, entonces la magnitud es 2.32K o 2320.49, ángulo de fase menos 1.92. A nosotros nos sale 2320.6, ángulo de fase menos 1.93, muy cercano. Vámonos ahora aquí. Veamos esto de aquí hasta acá. Nuevamente no hay variación o no hay variación apreciable entre los límites del eje Y de la izquierda, del límite inferior al límite superior del eje Y de la izquierda. Comentarios similares para el eje Y de la derecha. Clic entonces aquí. La magnitud se mantiene igual, como era esperarse. El ángulo de fase varía a 118.07. La magnitud es igual, el ángulo de fase 118.07. Vámonos acá, simplemente nos vamos a fijar en el ángulo, dado que la magnitud va a dar lo mismo, vamos a medir de aquí a acá. Entonces, veamos, quitemos esto
y damos fase, ¿no? La magnitud sigue siendo prácticamente la misma. Miren cómo después del punto decimal y de varios decimales, solo el último decimal es el que varía. La fase es menos 121.92, ¿no? La misma magnitud, la fase varía. Menos 121.93, muy similar. Ahora veamos las tensiones de línea de las cargas BAB, BBC y BCA. Veamos entonces. Noten cómo es muy fácil trabajar con el entorno gráfico. Para entorno gráfico yo necesito tener como mínimo 2 puntos. Por eso es que hemos hecho este artificio de simulación, ¿no? Que les acabo de mostrar, ¿no? Entre el start frequency y el stop frequency tiene que haber muy poca diferencia para que todo esto sea como un punto de frecuencia solamente, ¿no? Bien, veamos entonces el BAB. El BAB sería de acá a acá. Sí, BAB. Ya, siempre fijándonos en los límites, en la diferencia de límites que hay entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda y el eje Y de la derecha. No hay variación apreciable. Entonces observen, la magnitud casi no cambia. Entonces magnitud es 4019.21, ángulo de fase menos 31.92. 4019 menos 31.92. A nosotros nos sale el ángulo menos 31.93 y la magnitud 2320.6 por raíz de 3. Vamos a ver cuánto es esto. 2320.6 por raíz de 3. 4019.39. Muy cercano a lo que se obtiene. Entonces, a lo que se obtiene por simulación. Listo. Ahora vamos a de aquí a acá. Entonces de aquí de B a C, clic aquí, observen, la magnitud es la misma, ¿no? 4.019K o 4019.2K, el ángulo de fase es 88.07. Lo mismo, 88.07. Vamos ahora de C a A, de acá hasta acá. Entonces veamos de C a A. Ustedes mueven el cursor a lo largo de todo el intervalo de frecuencia. Magnitud sigue siendo la misma, 4019.2. Ángulo de fase menos 151.9. Misma magnitud, fase menos 151.93, muy cercano. Por lo tanto, hemos visto que mediante simulación estamos comprobando las respuestas teóricas, ¿no? Tal como lo venimos haciendo desde varios videos atrás, es bueno utilizar esta forma de acá, este artificio de simulación, para que ustedes puedan desplegar datos gráficos y con los datos gráficos se trabaja mucho más fácil, ¿no? Bien. Esto entonces sería el primer problema. Ya sacamos esto. Vamos a guardar esto, save as, una carpeta. Esto sería circuito estrella. Bien, entonces este sería el primer problema. El segundo problema que vamos a simular es este de acá, ¿no? Del siguiente circuito trifásico estrella delta, las fuentes en estrella, las cargas en delta, balanceado, hallar las corrientes de línea IAA
IAA, IBB, ICC, las corrientes de fase en las cargas, estas corrientes de fase en las cargas, con esta dirección que se le está asignando, las tensiones de carga BAB, BBC y BCA, y la potencia compleja en la carga, o sea, la potencia compleja que se desarrolla todo aquí. Primera cosa, noten que no nos están, son tensiones BRMS, no es una tensión así pico como esta, pero eso no va a significar tanto problema, salvo para cuando hallemos la potencia compleja, tenemos que cambiar de fórmula nada más. Otra cosa, no nos están dando frecuencia, observen que no nos dan la frecuencia angular. Esto de acá seguramente vino de una fuente cosenoidal, 110 coseno de omega t, ¿no? BRMS. No se nos está dando la frecuencia angular. Nos están dando ya las impedancias en su forma compleja, no nos están dando el valor ya sea en henrios o en faradios. Y observen que la impedancia de acá de la carga es 9 menos 6J. Eso nos hace pensar que esto es esta parte de acá, la parte reactiva de la impedancia, corresponde a una reactancia capacitiva por el menos, ¿no? Entonces es el mismo esquema del problema anterior. Vamos a irlo armando, por lo menos esta parte de acá, después armamos la parte de la carga. Otra cosa que no se nos da es el valor de la capacidad, ¿no? En este caso es capacidad, porque acá es por este menos de acá, no se nos está dando la capacidad. Entonces, de la misma forma que el problema anterior, lo vamos a hallar, ¿no? Con este valor de la reactancia y con un valor de omega que nosotros coloquemos, ¿no? Tal como en el problema anterior. Bien, vamos entonces armando el circuito. Esto de acá más o menos lo vamos a dejar como lo habíamos colocado anteriormente, ¿no? Así. Noten que acá prácticamente se está asumiendo que las fuentes son ideales, dado que no tienen carga como en el problema anterior. Entonces esto de acá lo vamos a proceder a retirar del problema anterior. Este 2 de aquí corresponde a la impedancia de la línea que está uniendo las fuentes, ¿no? Con la carga. Y la impedancia de acá de la carga es algo así, resistencia y aquí el capacitor, ¿no? Por cada fase, ¿no? Entonces vamos a ir armando por lo menos esta primera parte. Veamos, entonces esto de acá no nos importa, lo sacamos y esto de acá lo traemos más aquí, listo. Tampoco nos importa esto de acá, esto lo unimos con esto. Este 2, este de acá es 2, este de acá es 2, que es la impedancia de línea. Observen que aquí es 110 ángulo 0, ¿no? BRMS, lo dejamos allí. El B es 110 ángulo menos 120 y la rama C es 110 ángulo 120. Entonces aquí cambiamos, clic derecho en AC amplitud, simplemente colocamos 110 ángulo 0, en B, en AC amplitud 110 menos 120 y acá 110 más 120. Listo, entonces ya tenemos toda esta parte de acá, ¿no? Ya armamos esto y esto. Ahora vamos a armar esto de acá. Y eso lo podemos colocar, ¿no? Como algo así, ¿no? Puede ser así, ¿no? Que lo coloquemos así. Este A, este B y este C. Y de acá para acá lo colocamos así. Y dado que vamos a medir corrientes, nuevamente colocamos
los sensores de corriente hechos con fuente de tensión. Si yo estoy asumiendo que la corriente va para abajo, entonces le coloco una fuente de tensión de 0 voltios, ¿no? Y como va para abajo, entonces debería ser más menos, dado que así me aseguro que la corriente que mida en esta fuente de tensión, que ahora va a ser el sensor de corriente por esta rama, me aseguro que la corriente que mida va a medir hacia abajo, dado que la corriente es de mayor a menor potencial. Entonces acá colocamos más menos 0 voltios de B a C, entonces acá colocamos más menos 0 voltios de C a A, entonces aquí colocamos más menos 0 voltios, me aseguro que la corriente vaya así, la corriente viene así de B a C, la corriente viene así de A a B. Bien, vamos a colocar entonces, y esta resistencia vale 9, después vamos a ver cómo va ese capacitor. Vamos a quitar todo esto. Me parece que vamos a tener que abrir, sí, vamos a tener que abrir un poco esto. Sí, abrí bastante, ya. No, F3, resistencia 9, aquí 0 voltios, y aquí le ponemos I AB. Vamos a copiar esto. Bien, aquí tenemos la primera. Acá copiamos. Bien, aquí volvemos a copiar. Listo, ahí está la carga. Bien, este es IAB. Esto es, dado que este es A, este es B, esto es C, entonces este es IBC. Ya, y tenemos que modificar la dirección de esta fuente. Control R, ahora sí, para que vaya de C a B, perdón, de C a A. Listo, dado que este nodo es C, este nodo es A, entonces la corriente la va a tomar de C a. Vamos entonces a... Podría yo trabajarlo a partir de ahí sin hacer tanto cambio, y acá le pongo un label que se una con esto. Pero vamos a respetar lo que hemos hecho ya. Listo. Modificamos acá. Ya. Entonces conectamos. Listo. F5, simplemente para ordenar esto de acá lo colocamos acá. Listo. Ya está entonces el circuito. Y esto de acá lo colocamos por acá, pues no. Esto de acá lo colocamos acá. Bien, vamos a ver el valor de la capacidad. Ya tenemos el circuito armado. Entonces, para estas capacidades de acá, sabemos que la reactancia capacitiva es menos J sobre omega C. Y como es por fase, todas valen menos 6J. Entonces, menos 6J, menos con menos se va, J con J se va. Entonces, C es 1 sobre 6 por omega. Y este va a ser el valor. Recuerden de no usar el omega, ¿no?, como letra omega o como palabra, o omega como letra, dado que todo esto, según el manual que les acabo de indicar, es 2pi por la frecuencia que se va a barrer. Hay que tener cuidado cuando se despliegan. Esto es cuando se despliegan los datos gráficos, ¿no? El LTSpice tiene esta palabra y esta letra, entre otras, por ejemplo como FREC también, FREC o frequency, como palabras reservadas. Bien,
Bien, entonces hay que tener cuidado ahí. Nosotros estamos usando aquí un F angular. Bien, vamos a usar el mismo esquema del problema anterior, donde hemos visto que en el punto AC, ¿no?, que va a barrer un intervalo de frecuencias, ¿no?, en Hertz, tenemos que informar un start frequency y tenemos que informar un stop frequency, ¿no?, para que se despliegue un intervalo de frecuencias. Un intervalo de frecuencias y se desplieguen datos gráficos, ¿no? Hemos dicho de que el start frequency, dado que todo es en Hertz, ya saben que el omega es 2πf, entonces F es omega sobre 2pi. Entonces en el start frequency, como en el problema anterior, colocamos F angular sobre 2pi, y en el stop frequency F angular sobre 2pi más un micro. Este micro de acá, recuerden que este micro de acá es este de acá, la distancia que hay entre el start y el stop frequency, y esto siempre entre llaves, ¿no? De tal modo que la distancia que hay entre el start y el stop frequency es un microhertz, entonces es muy poco, es muy poca distancia. Entonces yo puedo asumir que todo esto de acá es la misma frecuencia, ¿no? Es una sola frecuencia, ¿no?, dado que es muy poco. Ustedes pueden poner aquí un nano también, ¿no?, un nanohertz, ¿no?, y esto se achica, entonces sigue siendo como si fuese un solo punto de frecuencia, ¿no? Bien, entonces de la misma forma que el problema anterior, y esa frecuencia angular la seguimos trabajando con el punto param, con F angular igual a 1, ¿no?, a 1 radian sobre segundo, ¿no?, ya que no nos informan, ¿no?, como hemos visto, no nos informan cuánto vale o cuánto es esa frecuencia angular. Listo, seguimos con el mismo, con la misma forma anterior, ¿no? Entonces vamos a ver que nos piden, ¿no?, corrientes, ¿no?, como ya hemos visto, nos piden corriente de línea aquí, corrientes de fase aquí, en esa dirección, tensiones de carga VAB, BBC, BCB, y la potencia compleja en la carga. Ya, aquí en la potencia compleja hay que tener cuidado, ya que nos están dando valores en tensiones RMS. Entonces la potencia compleja en RMS es B por el conjugado de la corriente, diferente a cuando nos dan valores pico. En valores pico la potencia compleja es un medio del fasor del voltaje por el conjugado de la corriente. Entonces ahí está la diferencia. Bien, entonces vamos, ya tenemos todo el esquema hecho, ya podemos ya hay que retirar también esta resistencia de 16 ohmios. Ya, esa resistencia de 16 ohmios la retiramos. Eso es del problema anterior, si no todo iba a salir mal. Ok, felizmente nos dimos cuenta. Vamos a ordenar un poco esto. Quitamos. Entonces todo esto de acá lo traemos y vamos a ordenarlo. Y entonces ya está todo listo para simular. Acá tenemos que cambiar nada más en el capacitor. Habíamos dicho que teníamos que colocar 1 sobre 6 la frecuencia angular. Clic derecho acá entre llaves, 1 entre F angular, cerramos esto, 6 por se nos está olvidando eso, se me está olvidando eso. Clic acá, listo, ya está. Simulamos. Ya, entonces comenzamos primero con lo que se nos está pidiendo de corrientes de línea IA, IBB y CC, que es las corrientes que pasan por acá. Veamos las corrientes de línea.
Ya, ahí se nos despliega, ¿no?, en el eje Y de la izquierda en la magnitud en decibelios que corresponde a la línea continua, y en el eje Y de la derecha despliega el ángulo de fase, ¿no?, que le corresponde a la línea punteada. Yo no quiero en decibelios, yo quiero en escala lineal. Clic derecho, nos vamos a linear. Siempre mirando entonces el límite la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda, ¿no?, es muy poca, por lo menos después del punto decimal. Los dos primeros decimales no varían entre el límite inferior y el límite superior. Comentarios similares para el eje Y de la derecha, ¿no? Le damos clic y ahí tenemos la corriente de línea, ¿no? Entonces es magnitud 20.42 amperios, ángulo de fase 21.8. Nosotros tenemos 20.42 de magnitud, ángulo 21.8, muy cerca. Y ahora vamos a IBB. Quitamos esto y siempre observando las diferencias. No las hay, las diferencias entre los límites superiores, inferiores y superiores de cada eje Y, no hay diferencia apreciable, pues como si fuese el mismo punto, dado que entre el límite inferior y el límite, entre el start y el stop frequency solo hay 1 microhertz. Entonces observen, 20.42 de magnitud, la fase menos 98.19, 20.42 de magnitud, ángulo de fase menos 98.2, muy cerca. Aquí solamente en el ICC nos vamos a fijar en el ángulo de fase, dado que la magnitud nos va a salir prácticamente lo mismo. Quitamos esto, o lo podemos sacar de aquí también, ¿ya? Nos vamos acá a ver la corriente que pasa por IC, ¿no? IC, que es esta de acá. La corriente que pasa por esta fuente de tensión a la cual hemos denominado IC, y ahora está funcionando como un sensor de corriente. Bien, observen la misma fase, la misma magnitud en todo el intervalo de frecuencia, solamente varía la fase 141.8 en 141.8. Vamos con esto, ya está. Vamos con la corriente de fase en la carga, ¿no? Esta corriente de acá, esta corriente de acá y esta corriente hacia allá. Vamos entonces, saquemos esto. Esta es la corriente de fase en la carga. Ahí tenemos. Clic. Magnitud en toda la variación, en todo el intervalo de frecuencia, prácticamente 11.79. La fase es 51.8. 11.79, la fase 51.9, muy cercano. Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente: sacar esto y agregarle un Matplotlib. Vamos al IBB y aquí el ICA. Entonces ICA lo mandamos aquí. Ahí están las dos corrientes. Por ejemplo, del IBB, ¿no? Cursor 1 IBB. La magnitud es la misma, 11.79. La fase es menos 68.19, prácticamente menos 68.2. 11.79 ángulo, menos 68.1, muy cerca. Ahora ICA. Entonces variamos el cursor en todo el intervalo de frecuencia. Fíjense, la magnitud la misma, el ángulo es 171.8 de fase. Magnitud la misma, ángulo 171.9 grados de amperio. Muy cercano a lo que se obtiene entre simulación y resultado teórico. Bien, podemos quitar esto. Y dado que vamos a dibujar otro Matplotlib,
Bien, la tercera pregunta que se nos pide es VAB. Tensiones en la carga VAB, BBC y BCA. Entonces acá está el VAB. Ahora el BBC. Damos clic acá y el BCA. La tensión que hay de aquí a acá. Noten cómo aquí esta fuente de tensión no está interfiriendo en nuestra medida de tensión, dado que le hemos puesto 0 voltios para que funcione como un sensor de corriente. Entonces aquí no hay caída de tensión, entonces no hay problema en la medición de tensión. Bien, vamos entonces la tensión entre VAB, le damos clic. La magnitud es 127.56, el ángulo de fase es 18.11. 127.53, 18.2, muy cercano. Vamos ahora con la fase. Acá me tiene que salir, bueno, teóricamente nos sale 101.8. Estamos esto. La magnitud va a ser la misma, no 127.56. La fase es 101.88. A nosotros nos sale, bueno, magnitud la misma, ángulo de fase menos 101.8, muy cercano, y este último 138.2, dado que la magnitud es la misma. Clic, magnitud la misma, por más que yo varíe. 138.11, magnitud la misma, ángulo 138.2. entonces hasta ahí está muy bien, muy cercano, ¿no? Ahora vamos a ver la potencia. Lo que vamos a medir es la potencia en toda esta carga. Como es balanceado, yo puedo medir la potencia en esta carga de acá y la multiplicamos por 3. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hasta el conjugado, ¿no? Entonces vamos a medir la tensión de aquí a acá y la vamos a multiplicar por la corriente, por la conjugada de la corriente IAB, que es la que está pasando por esta fuente de acá. Quitemos todo esto. Por ejemplo, esta de acá. Y damos la tensión de aquí a acá. Y midamos la corriente aquí. Entonces copiemos esto. Control X del X Trace. Le damos clic aquí. Le damos clic aquí. Clic derecho. Y aquí colocamos por conj, que es el conjugado de la corriente que pasa por la fuente de tensión, a la cual hemos denominado IAB. Esta sería entonces. Bien, noten que nos está saliendo el módulo y el ángulo de fase, pero nosotros aquí hemos colocado el dato en cartesiano. Entonces lo único que tenemos que hacer es clic derecho acá, en lugar de representación BOE, clic derecho cartesiano. Bien, entonces esto de acá solamente corresponde a la potencia que hay en una sola fase, en una sola rama de acá. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 3 por todo esto. Bien, entonces esto sería la potencia compleja. Acá está, miren, la parte real de la potencia compleja y la parte reactiva de la potencia compleja. Bien, entonces le damos clic aquí. Observen cómo yo muevo el cursor a lo largo de del start frequency y del stop frequency, y
la parte real y la parte imaginaria, ¿no? O la parte reactiva de la potencia, por lo menos después del punto decimal, casi no varía. 3.75 kilowatts y el otro es 2.5 kilowatts J, kilowatt J, ¿no? Que en realidad serían los bars, ¿no? Entonces solamente están variando los dos últimos decimales, después del punto decimal no varía, entonces podemos decir que la parte real de la potencia compleja o la potencia promedio, la potencia media es 3755.1 y la parte imaginaria de la potencia compleja o la potencia reactiva sería 2503.4 bar. Todo esto, toda la potencia compleja se mide en VA. Miren, a nosotros nos sale 3700.52.70. Vamos a copiarlo mejor. 3755.17 menos 2503.4 J. 2503.4 J. 55.17. Listo. Veamos. Comparemos. A nosotros en teoría nos sale 3752.73, al LT Spice 3755.17, muy cerca de acá. A nosotros en teoría nos sale 2502.76, al LT Spice le sale 2503.4 J. Vea, entonces está muy cercano, ¿no? Seguramente la diferencia se debe a que cuando yo hice el cálculo teórico fui redondeando algunos números, ¿no? Después está muy cercano. Y recuerden que la fórmula que hemos usado para la potencia compleja es esta de acá, no esta de acá, dado que estamos trabajando en voltajes RMS. Bien, con eso entonces hemos demostrado que lo que hemos obtenido de forma teórica, ¿no? Está bastante de acuerdo con lo que se obtiene en la simulación. Entonces nuestra respuesta teórica es correcta. Vamos a guardar esto. File save as estrella delta. Bien. Solo entonces para terminar, nuevamente es hacer hincapié en que estas simulaciones con fasores, ¿no? Si nosotros hacemos este artificio de aquí que hemos hecho, ¿no? De ponerlo en el barrido hace dos puntos de frecuencia entre el start y el stop frequency muy cercanos, ¿no? Hace como si esto se simulara una sola frecuencia y despliega gráficos, ¿no? Despliega resultados gráficos y podemos hacer bastante aritmética de gráficos o de resultados gráficos, como ustedes han podido apreciar cuando hemos desplegado, por ejemplo, el conjugado de este número, ¿no? Toda la aritmética de los gráficos ustedes lo pueden ver en el manual, ¿no? Que lo dejo a continuación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es el manual que les estoy dejando en el les dejo en el link, ¿no? En la descripción les dejo el link, ¿no? Váyanse ustedes a la página 41, me parece, y ahí van a, 40 y Wait for Arithmetic, ¿no? Y ustedes después se van a la página 41 y observen todas las cosas que pueden hacer: valor absoluto, arco coseno, arco tangente, derivar, y sacar logaritmo, elevar a la, ¿no? Acá también dicen que trabajan con datos complejos, eso ya lo hemos ido viendo a lo largo de los videos, ¿no? Y acá en la página 44, aquí también dice, ¿no? De la función conjugada también está disponible para los datos complejos y regresa el complejo conjugado del número, o sea, de la variable que estamos trabajando. Entonces,
siempre es mejor desplegar datos gráficos, ¿no? O valernos de algún artificio para desplegar datos gráficos y obtener resultados, ¿no? Porque podemos hacer aritmética con dichos gráficos. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este video.